Aquí estamos con Juan Rafali. ¿Es Juan Manuel o Juan Rafali? Juan Manuel, bueno, yo creo Juan que de Manuel. las dos Juan formas Manuel responde. Juan Manuel suena mejor. Suena fulchola. Sí, ya Fuchola. Sí. Juan Manuel está con nosotros, amigo de muchos años. Cuando Pinky le preguntaba, ¿qué te ponemos ahí? Él, él es abogado, pero puso hablador de oficial. Pero es grato, porque vamos a... Tú sabes que nosotros cuando está Roland aquí nos embochichamos, pero a veces yo me en serio. Como tú eres un personaje serio, vamos a hablar de cosas serias. Fíjate, hoy veía, yo estando en diciembre, yo fui para Miami a acompañar a Ibeice, y una noche, en un noticiero, no me acuerdo de qué canal, había un experto petrolero de Harvard, de esas universidades, con no sé cuántos premios, un señor muy importante. Entonces al señor le preguntaron cuál era la noticia del año, porque era diciembre. Y él dijo la caída de los precios del petróleo y explicó por qué. Uno, el petróleo americano, el petróleo ese pesado, que como el petróleo se puso tan caro que sacarlo, ese que era caro y complicado, se hizo igual de costoso que el precio del barril normal. Y los americanos se metieron por esa vía y llegaron a autoabastecerse, pero no solo eso, sino que los depósitos de ese petróleo pesado son súper superiores al normal, al que conocemos, al liviano, así como el que tenemos en la faja. Es un petróleo que hay más reservas de ese que del otro, pero años luz. Sí, bitumen y todo de lo manera demás, que claro. ese es un camino. Entonces él decía eso, ya en los Estados Unidos tiene capacidad de abastecimiento y luego tomó unas medidas para enfrentar el problema del alto precio de la gasolina. Pero además el dólar se estabilizó después de la crisis de la burbuja, el dólar ahora está estable, está mejor que el euro, y se estabilizó. La economía americana se estabilizó, la economía china desaceleró su crecimiento, de manera que la demanda de energía bajó. Y los árabes entendieron que tenían que bajarle el precio para competir con el petróleo ese que los estaba fregando. Claro. Y que él calculaba que el precio del barril iba a llegar para diciembre en $20. Hoy, tú abres los periódicos y ese análisis ya están hechos por Citibank, hay otros agentes financieros que lo están haciendo. Puede llegar a $20. ¿Tú te imaginas el actual gobierno con $20 el barril? Sí, sería una situación desastrosa, pero es que además no solo me imagino al actual gobierno, sino a nosotros mismos, con $20 el barril. Es decir, el pensar que a quienes tenemos una visión distinta de país que el gobierno, nos agrada, nos satisface o nos complace que el petróleo caiga por razones políticas, bueno, está totalmente equivocado. Para mí es una tragedia para toda la nación, para todos los que vivimos aquí, el hecho de que el país no sea autosustentable y que en este momento, según dicen todos los expertos en materia económica, tengamos con el barril de petróleo más o menos a 50, un déficit fiscal de más de 30.000 millones de dólares. Entonces, eso genera una verdadera situación de colapso económico. Ahora, yo francamente no entiendo lo que está haciendo el gobierno, insisto, sin ser un especialista económico, sino un ciudadano común en esto. Uno ve que este dólar que se menciona ya libremente está cercano a los 240 bolívares, 250 bolívares. 255. Bueno, entonces, pero el gobierno, en lugar de empezar a inyectar dinero en el CIMADI, que por más limitado o marginal que sea la oferta, te puede variar ese marcador, bueno, lo deja que corra. Y no es verdad que un dólar cuesta 250 bolívares. Tú vas aquí a una panadería con 250 bolívares y compras mucho más de lo que comprarías con $1 en una panadería en los Estados Unidos. Eso es verdad. Entonces, no es verdad que entonces está sobrevaluado y el gobierno no enfrenta eso. Entonces, tiene que haber una finalidad política, algún interés, porque la brecha entre 630 y 250 es brutal, o simple y llanamente están esperando para salir con sus dólares y recoger mucho más bolívares cuando PDVSA venda dólares en estos mercados y haya otros sectores que de ahí comiencen a hacer también. Tú sabes que los economistas dicen que ellos estas medidas que anunciaron ya las habían aplicado antes y no le habían dado resultados. De manera que cuando las lanzaron, pues no produjo ningún impacto frente al dólar. Lo detuvo un día, pero después siguió como libre, pues, por donde le dio la gana. Pero lo cierto es que, oye, con todos los economistas que hay en el Banco Central, que merecen mi respeto, porque esos señores son muy buenos, las medidas que ha tomado el gobierno y como lo ha hecho,
Primero, hay una enorme hipocresía en decir que había un dólar a 12, el del SICAP, a 12, no sé, 12.50. Porque al final de cuentas, el único que ha aparecido por ahí es el otro, el del CIMADI, que está en 170, sí, pero que no está ahí. Totalmente. Entonces, es una sobrevaluación, que era lo que quería evitar el gobierno, que le dijera que había devaluado mucho. No, pero la práctica devaluó por eso, enormemente. Es que fue la instrumentación de esto ha sido de una torpeza tal, Kiko, que la conclusión a la que uno arriba es que o el gobierno realmente está total y absolutamente quebrado y no puede poner dólares en el sistema, o si tiene los dólares y hay un interés político o económico detrás. Como que, mira, 264 está. Bueno, figúrate tú, pues eso no tiene ni pie ni cabeza, evidentemente. Y si seguimos así, imagínate a lo que llegará. Ahora, en la Asamblea Nacional anunciaron ayer una encuesta donde la gente aplaude el aumento de la gasolina. Digo, la gente aplaude el aumento de la gasolina con la inflación como está. Yo creo que la inflación no está en los índices del Banco Central, está muy superior a eso. Claro. Porque si bien es cierto, el gobierno dice que aquí la gente, los pobres no consumen caucho, ni carros, ni viajan, ni nada, sino comen aire, viven del aire, y además todos viven en Mercal y viven felices. Sí. Eso es mentira, aquí hay una inflación horrible, porque además Mercal demostró su deficiencia en esta crisis. Totalmente. Bueno, pero eso no es extrañarse. Este es el único país donde los sindicatos le pasan por escrito al gobierno una petición para que aumente la gasolina. Eso es un disparate. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, y marchan el 1 de mayo en favor del gobierno. O sea, yo nunca en mi vida he visto eso en ningún otro país. Pero creo, llegando a la médula de esto, que el gobierno, con este manejo que ha hecho del convenio cambiario 33 y todo lo que significan los 3 tipos de cambio, que supuestamente eran marginales, pero no liquida $1 desde octubre, Kiko, eso es importante que la gente lo sepa. Sí, vamos para 6 meses en donde la liquidación a través de los sistemas que habían, sea la adjudicación directa por el CENCOEX o de subasta, ya, o sea, no incluso las ADD, las autorizaciones de divisas, no las están liquidando desde hace muchos meses. Entonces, el país tiene una sequía de dólares inmenso, eso fomenta ese dólar, digamos, que se ha montado en estos niveles, y el gobierno, que tiene los vehículos y la herramienta para hacerlo, no lo hace. Entonces ahí es donde yo digo, o están quebrados y no tienen $1 para tratar de frenar esto, o tienen un interés específico. ¿Cómo está un gobierno quebrado después de semejante chorro de dinero que le entró al país? Y hay unos señores que tienen unas cuentas supuestamente oficiales y transparentes en Suiza de 15.000 millones. Sí. Apareció una cuenta por ahí de la hija de Chávez de 700 millones de dólares y cosas así, yo no sé. Sí, son cifras alarmantes, ¿no? Sobre el tema de las cuentas en el HSBC, es perfectamente válido que un país, que la República, tenga cuentas de tesorería en cualquier banco a nivel internacional, porque ¿de dónde van a tener las reservas? No pueden estar todas en oro y debajo del colchón. Ahora, lo que pasa es que cómo se abrieron esas cuentas, con la autorización de quién, si ahí hubo comisiones, cómo se hicieron el manejo de esos fondos. Ese es el problema cuando en el país no hay instituciones, cuando no hay los sistemas de contraloría adecuados y no hay el sistema del control de la constitucionalidad de los actos del poder público. Es decir, estás en un cuarto oscuro y entonces eso te permite hacer este tipo de cosas. Entonces, ahora fíjate, la crisis económica tiene una explicación en un gobierno que construye un Estado enorme que se mete y le quita a los privados a los ricos, porque como ellos son Robin Hood y los ricos son tan malos, les quita todas las empresas, se mete en el agro, expropia terrenos, mata vacas, acaba con todo, porque hay leña y lo que ocurre ahí es un desastre, pero también el parque industrial en Venezuela lo disminuye, agarra el cemento y desaparece el cemento, agarra el aceite y desaparece el aceite, los productos lácteos y desaparecen. Es un gobierno que tiene un Estado tan ineficaz que el propio Estado es, digamos, el gran desastre. Sí. Esa construcción es el gran desastre, porque no hay país en el mundo que con el Estado solo pueda entenderse con la sociedad. Claro. Porque hace falta cooperativas, empresas privadas, todo lo que hay en materia económica que es muy diverso para que la riqueza se genere de distintas maneras. Pero el gobierno, que es un desastre económicamente, porque por ahí Primero Justicia se puso a hacer un balance de las empresas y todas están quebradas. Todas, sí. Entonces, es un gobierno que importa todo, pero además importa en unos chanchullos, porque lo de Argentina, ¿te acuerdas? El arroz argentino, que lo compraban a 80% de lo que costaba. Esa empresa después agarró, con el dinero que le daba el gobierno venezolano, le vendió a Nicaragua, al otro, tremendo guiso.
aquí la gente no se acuerda que aquí se perdió la comida ¿te acuerdas? Con la Pudreval. Sí, Pudreval, por supuesto. Sí, y que eran guisos, que compraban, la compraban y la botaban, porque al final lo que estaban era, el dólar ese barato era el que les estaba haciendo dinero. Entonces, todo ese desastre económico, por supuesto que termina influyendo en la cosa política. Totalmente. Las encuestas dicen que hay unas encuestas que lo ponen en 13%, unas en 20%. Y yo creo que Maduro, frente a ese desastre, apeló, bueno, se metió en la campaña electoral, apeló al esquema de Chávez. Entonces metió preso a Ledesma, acusándolo del bendito golpe, que el golpe del magnicidio es un truco harto conocido. Por ahí un oficial en CNN declaró que esos aviones primero nadie los volaba, que eso era mentira. Total que eso tiene unos ribetes de cuentos, pero claro, el gobierno como está obligado a hacer de golpe de verdad, mete preso a Ledesma y inventa grabaciones y cosas, y entonces todo el que firmó el bendito manifiesto de la atención lo convirtió en un enemigo, pero además se tira una arenga antiimperialista, casi que rompiendo las relaciones, prohibiéndole la entrada a George Bush. No se la prohíben a Obama, se la prohíben a Bush, que ya no es gobierno, a los republicanos que no están en el gobierno, porque todo es una pantalla. Y está montado en una estrategia en la cual, a punta de represión también, porque lo que pasa en el Táchira, el asesinato de este muchacho, toda la represión que hay en el país, es un clima, wow, aparte de las colas y todo eso, el clima que está viendo el país, tú pasas por donde pases y tú notas como una cosa como si el viento estuviera temblando. Sí, ¿Eso a dónde nos puede conducir? Mira, Kiko, yo creo que lo que tú decías al principio sobre el tema de la posición del gobierno como ideología y modelo en frente de la empresa privada y el sector productivo, lo primero que debemos destacar es que es inconstitucional, porque si tú te lees el librito azul que se lo sacan a todo el mundo, ahí dice cuando se define el sistema socioeconómico de la República que el Estado tiene un deber de fomento de la empresa privada. Y Luis Vicente León tiene una cifra que es impresionante. Él dice que $1 millón que se le entregue al sector privado genera, por ejemplo, 4 veces más alimentos que $1 millón que utiliza el gobierno para importar directamente. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, ese grado de intervención exacerbado, todas las distorsiones que hay alrededor de los controles generan, evidentemente, una enorme corrupción, despilfarro, ineficiencia y todo lo demás. Tú hablabas de las empresas intervenidas, Richard Obuchi con la gente de belleza tiene un libro donde hace el análisis de las primeras 12 que intervinieron y cómo son un desastre. Entonces, evidentemente, esa especie de concurrencia de factores de un gobierno ineficiente, una visión ideológica contra la productividad privada y una caída abrupta en los niveles de ingresos, nos coloca en esta situación. Entonces, yo particularmente veo que además ante la inminencia de un evento electoral, que son las elecciones parlamentarias, el gobierno tiene por todos los medios que evitar que se hable de cola, de inflación, de desabastecimiento, de inseguridad. ¿Y cómo lo hace? Poniéndonos a hablar de casos como el de Ledesma, que todos sabemos que ha sido un caso atroz, la violación al derecho a la defensa, al debido proceso insólito, o las situaciones como las de Leopoldo López o escándalos de todo tipo como este ahora de las visas. Es decir, es tratar de evitar que la sociedad hable de sus males, porque ese tiene que ser el centro de una campaña electoral en un proceso en donde se va a elegir un nuevo parlamento y donde si la oposición termina con una mayoría contundente, así sea simple, ojo, va a adquirir un enorme poder dentro del Estado. Y el que no me crea y que piensa que las elecciones parlamentarias no van a servir para nada porque desde la Asamblea no se hace nada, yo le invito a que se lean el artículo 187 de la Constitución para que vean todas las atribuciones que tiene la Asamblea. La Asamblea Nacional puede, incluso con una mayoría simple, evitar, por ejemplo, aprobar un presupuesto, parar créditos adicionales. Generar una ley de amnistía. Generar una ley de amnistía, promulgar una ley de referéndum, iniciar un proceso de reforma constitucional, hacer interpelaciones y juicios políticos, y si se alza con una mayoría calificada, que puede ser hasta de 2/3, es decir, 110 diputados, bueno, ahí sí puede incluso destituir a funcionarios del llamado poder moral republicano, dentro de los cuales está la fiscalía y están los magistrados y todo lo demás. Entonces, por eso Chávez en vida decía, yo cambio diputados por gobernadores. Lo que pasa es que la gente no recuerda eso.
Y cuando uno dice, bueno, una forma de tomar el poder constitucionalmente y ser un factor de poder determinante en el país y lograr los cambios que se quieren hacer, obviamente es a través de la Asamblea Nacional. Y eso es fundamental. Ahora fíjate, Juan Manuel, yo recuerdo que las primarias, yo coincidí con Leopoldo López, para ponerte un ejemplo, cuando tenía un programa en Globovisión, que lo veía todo el mundo, en la defensa de la consulta a la gente. Capriles, yo creo que el éxito de Capriles fue que, y la gran votación que tuvo la minoría, es porque él se sintonizó con la idea de que había que consultarle a la gente. Y está bien, hay que hacer política popular con los precios y la cosa, pero también lo político es importante, Sí. de manera, y sobre todo un gobierno que dice que la oposición es golpista, hacer primarias, elecciones y todo eso es el mejor argumento para decirle, no, chicos, porque hoy me mandaron un Twitter que decía, qué cosa tan rara, qué loco este país, ¿no? Una oposición que puro habla de elecciones y un gobierno que habla de puro golpe. Bueno, esa es la realidad. Pero ahora resulta que, yo me acuerdo que buenas noches, yo vivía armando líos, las primarias, pero ahora no hay medios. Y entonces la oposición, en vez de insistir en las primarias, en primarias, una vez que el gobierno va a hacer primarias, la oposición solo lanza primarias en los circuitos donde gana el chavismo, que es una cosa loca, porque esos circuitos deberían ser más bien donde más consenso debería haber, y al contrario, donde gana la oposición debería haber más primarias, porque bueno, ahí es más fácil, pues, y todo eso, y puedes racionalizar hasta el gasto, que es una preocupación que tiene otro. ¿Cómo interpretas tú esto? Hay gente que cree que ya está ganado todo, que se va a ganar la asamblea, y entonces obvia argumentos tan importantes como la consulta a la gente. Sí. No, mira, yo creo evidentemente que hay factores que a lo mejor uno desconoce, ¿no? Y que se habrán analizado allí, como el costo económico y el costo político de la primaria y del consenso. Por eso es que no tengo manera de opinar con propiedad sobre la decisión que se tomó. Ahora, sí puedo decir lo que a mí me hubiera gustado, y es que en la medida en que hubieran primarias en la mayor cantidad de circuitos posibles, había la extraordinaria ocasión de convertir esa fecha en una fecha de una tremenda movilización nacional y que ese día se convirtiera en la gran marcha. Es decir, si tú el 17 de mayo, que creo que era que está en la fecha que había dicho el CNE, tienes elecciones en prácticamente todos los circuitos y tú logras que la gente se motive y que salgan a votar 4 o 5 millones de electores, que es perfectamente posible, oye, eso es una respuesta política pero de mucho peso. Ahora lo que va a ocurrir es que son menos sectores, probablemente se movilicen mucha menos gente y se van a movilizar más los partidarios del PSV que van a trasladarse a todos los sectores del país y van a decir, ven, que nosotros tuvimos más participación que ustedes. Y entonces eso lo veo como algo inconveniente. Sin embargo, bueno, como digo, yo no tengo todos los factores internos que se consideraron a mi disposición para poder dar una opinión más objetiva, pero a mí me hubiera gustado, además que yo soy por vocación demócrata, pues entonces todo lo que sea consulta popular, a mí me parece que eso es lo lógico, siempre lo sano y lo natural. Si no hay suficiente dinero o había unos costos políticos muy elevados de otra especie, bueno, pero yo creo que la gente al final va a responder igual. Qué bueno sería si hay oportunidad de hacerlo, que se añadan más circuitos y que sea una fiesta democrática ese día, que la respuesta de la sociedad venezolana a la crisis sea salir masivamente en mayo a votar por unas primarias y que luego esos candidatos así electos se conviertan en un autobús de esperanza donde quepamos todos y donde se le diga a todo el país, incluyendo a los partidarios de Maduro, porque Chávez lamentablemente o afortunadamente, depende de quien lo diga, yo a todo respeto la memoria de todo el mundo, bueno, ya no está. Entonces hay que ser inclusivos e incluyentes y hablarle también y montar en ese autobús de esperanza a esa gente. Vamos a hablar de eso. Cuando Maduro dice que él va a ganar con el 60% de la asamblea, yo creo que lo que está diciendo es que él nada más va a sacar el 60% del voto chavista. Vamos a hablar de eso un poquito, de cómo visualizamos ese cuadro hacia la asamblea y otra cosa que exige la gente. Bueno, pero la elección será en diciembre, no sé. Y mientras tanto, vamos a hablar de eso cuando regresemos aquí en Ver TV Noticias con Juan Manuel Rafali.